El título de mi mensaje es El poder de las frases cortas. El poder de las frases cortas. El poder de las frases cortas. Frases cortas tienen su poder. Las frases cortas son fáciles de recordar. Las frases cortas vienen rápidamente a nuestra mente en situaciones que tenemos que tomar decisiones o tenemos que responder ante alguna circunstancia. El poder de las frases cortas. Hace unos meses atrás me comprometí a ayudar en una conferencia. Faltando unos días, el de la conferencia fue ayer. Me dijeron que tenía que estar a las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A medida que se iba acercando el tiempo, pensé en buscar alguna excusa para no ir, porque tenía que predicar en inglés en la mañana. Me empecé a tocar la frente, parecía que tenía fiebre. Me quise hacer un examen de COVID por si acaso salía positivo y se los mandaba y mira, no puedo llegar. Y en mi mente estaba buscando cualquier excusa, aun cuando ya me había comprometido. Y lo primero que vino a mi mente fue Mateo 5:37, que tu sí sea sí y que tu no sea no. O sea, si tú ya dijiste que ibas a hacer algo, tienes que tener palabra de integridad. Si dijiste que sí, hazlo. Si dijiste que no, no lo hagas. Si las frases cortas son poderosas. Frases cortas son poderosas. Bueno, así que cuando no pude encontrar más excusas, tuve que ir a la conferencia el día de ayer. Alrededor de 1000 personas, muchas personas. Pero algo que yo noté es que muchas personas se jactaban a sí mismas. Algunos se jactaban de ser doctores, otros se jactaban de ser pastores de iglesias de 1000 personas, otros de ser pastores de iglesias de 2000 personas, otros se jactaban que tenían iglesias de 5000 personas, pero usted escuchaba y la jactancia estaba ahí al orden del día. Y la verdad, pues, me dije a sí mismo, pues yo también me voy a jactar, tengo muchas cosas de que jactarme. Pero nuevamente una frase corta vino a mi mente, Proverbios 27:2. Que te alabe otro y no tu propia boca. Que lo haga un desconocido, no tus propios labios. Así que me quedé callado, con la esperanza de que alguien más me alabara, pero nadie lo hizo. Pero bueno, las frases cortas son poderosas, son poderosas. Y nosotros usamos frases cortas, vemos frases cortas en las escrituras, pero también, como latinos, usamos muchos dichos. Por ejemplo, Dios aprieta, pero no ahorca. ¿En realidad Dios aprieta y no ahorca? No, ¿qué quiere decir esto? Si aunque la vida se pone difícil, pues Dios no nos lleva al extremo. Otro dicho muy común: cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿No? Síguele, cría cuervos y te sacarán los ojos. Frases que usamos continuamente, frases cortas, que son poderosas. Otra frase, igualito a su padre. Tal palo a tal astilla. ¿No? Creo que tengo uno más. A otro perro con ese hueso. ¿No? A mí no me estés paseando. A otro perro con ese hueso. Frases cortas que tienen efectos en nuestro diario vivir, en nuestra comunicación. Pero hoy vamos a ver que nuestras palabras pueden sanar, nuestras palabras pueden herir, depende de cuándo la usemos. El día de hoy vamos a ver que nuestras palabras pueden sanar, nuestras palabras pueden herir, dependen cuando la usemos. Si la comunicación es parte de nuestras vidas, todos los días tenemos que comunicarnos, todos los días enfrentamos situaciones en el hogar, con la esposa, con el esposo, en el hogar, con los hijos, en el trabajo, con los compañeros de trabajo. Siempre enfrentamos situaciones y tenemos que hablar. Y usamos palabras para hablar.
Y nuestras palabras pueden sanar, como también pueden herir. Depende cuándo la usemos. Especialmente el día de hoy, en las redes sociales. No lo decimos, pero lo escribimos. Ventilamos nuestros pensamientos. Lo que no podemos decirlo de nuestros labios, lo escribimos. Y muchas veces traemos sanidad o muchas veces podemos herir. Frases cortas son poderosas, tienen poder. Y el día de hoy vamos a ver un estudio del libro de Proverbios. Los proverbios, dichos, frases cortas, que mayormente están compuestas por 8 palabras, a lo más. Son frases cortas, que tienen como propósito instruir al hombre joven, al hombre simple. Tienen como propósito de ser memorizados. En el libro de Proverbios, empieza con la introducción en el capítulo 1, versículo 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Cuando leemos el libro de Proverbios parece que no tuviera estructura alguna, parece que estuviera escrito por todos lados, pero no es así. El autor tiene un propósito a través del libro. Del capítulo 1 al 9 del libro de Proverbios, el autor hace una invitación directa y clara. O sigues el camino de los sabios o sigues el camino de los necios. Cuando usted va leyendo el libro de Proverbios, usted puede ver a la sabiduría personificada como una mujer que grita y hace una invitación a que todos vengan con ella. En el capítulo 9, al final de esta sección vemos otro pasaje. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Del capítulo 1 al capítulo 9, entonces, que es la primera sección de Proverbios, vemos que el autor hace una invitación a vivir en el temor de Dios, que trae últimamente sabiduría. De los capítulos 10 al 30, vemos diferentes clases de tópicos: amistades, relaciones familiares, amor por el prójimo, liderazgo, riquezas y pobreza. El propósito de estos tópicos, de estos temas del capítulo 10 y 30 de Proverbios es mostrar cómo se mira la sabiduría en la vida práctica y cómo se mira la necedad en la vida práctica. Si una persona decide rechazar las instrucciones de Dios, ¿cómo se ve esto manifestado en su vida? ¿Y cómo se ve manifestado en la persona que decide poner en práctica la sabiduría de Dios? Esto lo revelan los diferentes temas del capítulo 10 al 30 de Proverbios. Habla de la compasión y justicia, habla de la borrachera, habla del problema del alcohol, la humildad, la diligencia, y habla de cómo y cuándo usar nuestras palabras. En otras palabras, las palabras sirven como una radiografía, revelan el estado de nuestro corazón. Si usted escucha sus palabras cuidadosamente, usted va a poder ver de alguna manera en qué estado está su corazón. Entonces, hoy vamos a mirar primeramente que las palabras sanan, pero también hieren. Depende cuándo las usemos. Entonces veamos rápidamente que nuestras palabras necesitan traer sanidad, pero algunas veces también necesitan causar dolor. Nuestras palabras deben animar, motivar, afirmar. Claro que sí, pero algunas veces nuestras palabras tienen que doler. Recuerdo hace 10 años atrás, una mujer, una hermana de la iglesia, perdió a su gato. Se murió su gato. Su gato se enfermó. Su gato últimamente murió. Pero usted cuando miraba a esta mujer, a esta hermana, parece que había perdido a un familiar, a alguien muy querido. Y nunca olvido mis palabras.
Porque yo le dije, qué bueno, hermana, porque ya no va a sufrir su gatito. Y pues se va a poder comprar otro gato. Cuando le dije esto a esta hermana, parece que se le salió los ojos y parece que me quería agarrar de la garganta. Pude ver en su rostro que mis palabras no habrían sido de sanidad ni de ayuda. Por el contrario, mis palabras terminó dañándola aún más. Nuestras palabras tienen que traer sanidad, tienen que ser gentiles, amables. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice en Proverbios 2:18. A quien habla sin tino, o sea, sin pensar, como golpes de espada, pero la lengua de los sabios trae sanidad. Hay personas que hablan, no piensan, hablan por hablar. Y es como un cuchillo y le empiezas a picar a alguien. Duele, causa daño. No estás arreglando nada, empeora las cosas. Pero la lengua de los sabios, de un hombre que pone en práctica las instrucciones de Dios, una persona que vive en el temor del Señor, trae sanidad. Es como una medicina. Es como una pastilla cuando tienes dolor de cabeza. Te trae alivio. Entonces, las palabras tienen que traer sanidad para las personas. Tienen que traer alivio en vez de dolor. Tenemos que saber cómo usamos nuestras palabras y cuándo usamos nuestras palabras. ¿Alguna vez usted se ha encontrado con una persona amarga, molesta, enfadada? Alguien que está pasando quizás por un momento difícil. Alguien que está molesto por algo, enfadada, está gritando. Recuerdo hace 2-3 semanas atrás, yo iba camino a la tienda y sin darme cuenta me quise meter a la línea de al lado cuando estaba manejando. Y en eso escucho el sonido de otro claxon. No me había dado cuenta que había un carro detrás mío. Y cuando me doy cuenta miro que la luz que estaba ya casi delante de nosotros se estaba cambiando a amarillo y a rojo. Así que no tenía otra opción que pararme en la luz y el carro que venía se me puso al lado. Cuando miro por mi ventana, escucho gritos, insultos, y era una mujer ya casi de 70 años, con su cigarro en la boca, llamándome todo tipo de nombres, insultándome. Y yo decía dentro de mí, esta señora no tiene idea con quién está hablando. Si supiera quién soy yo, si bajara de mi carro y la agarrara, esto venía en mi mente. Pero lo que hice es bajé mi ventana y le pedí disculpas 2 veces. Y medio que se calmó. Porque si yo me ponía a discutir con ella, en nada iba a arreglar la situación. Los proverbios nos dicen, la suave respuesta calma el furor. Pero la palabra hiriente hace subir la ira. ¿Alguna vez has visto a 2 personas discutiendo? ¿Gritando? Yo sé que quizás has escuchado vecinos que tienen una discusión, el hombre grita, la mujer grita. La mujer levanta su voz, el hombre levanta su voz aún más. El hombre levanta su voz, la mujer levanta su voz aún más. Y al final no llegan a ninguna solución. Nosotros tenemos que saber cómo usamos nuestras palabras, cómo nos comunicamos y cuándo usamos nuestras palabras. ¿Sí? Si estamos enfrentando a alguien que está molesto o si estamos teniendo conversaciones con una persona y la persona está molesta, entonces es mejor que darle una respuesta suave. Esta calmará la amargura o apaciguará la amargura. Ahora, no quiere decir esto que todo el momento tenemos que callar.
Esto no quiere decir que cuando una persona esté amarga nosotros simplemente no digamos nada y que la persona hable y hable y grite y grite y grite. No, hay momentos en que nosotros también tenemos que hablar, decir algo. Recuerde, los proverbios nos enseñan cómo usar nuestras palabras y cuándo usar nuestras palabras. Tiempo es simplemente el tiempo en que lo hacemos. Proverbios 24, 6 al 4 dice: no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Hace años, 12 años aproximadamente, yo era director de una casa de recuperación, donde habían hombres con problemas de adicciones, alcohol, drogas, problemas de sus caracteres. Llegó un hombre que estaba recién 3 días en el programa conmigo. Este hombre discutía porque íbamos a la cama muy temprano. Discutía porque nos levantábamos muy temprano. Discutía porque ellos no podían salir del hogar de recuperación. O sea, discutía y discutía conmigo y yo trataba de alguna manera de apaciguarlo. Como casa de recuperación, nosotros recibíamos donaciones. Un día nos llegó una paleta de comida. Nos llegó cajas y cajas de cebolla, cajas y cajas de tomates, cajas y cajas de hongos y de muchos vegetales más. Mi amigo que tiene su pizzería en Garden Grove, le hablé. Y le pregunté si necesitaba estas cajas de vegetales. Me dijo que sí. Así que me llevé a este muchacho, este hombre que me estaba causando problemas, me lo llevé conmigo, que trajera esa caja de vegetales, se lo llevamos a mi amigo nos preparó pizza, alitas de pollo y pasta. Y usted viera la cara de este joven, que me estaba haciendo problemas hace unos días atrás en la casa de recuperación. Comía, se chupaba los dedos y encantado de que podía comer algo rico. Empecé a hablar con él, a mostrarle que la manera que él me estaba hablando no era la correcta, especialmente delante de otros hombres, porque ellos iban a empezar a hacer lo mismo. Y él me pidió disculpas por su acción, por sus palabras. Pero también me correspondía a mí darle una disciplina, a romper las reglas del hogar, de la casa de recuperación. Él tenía que recibir una disciplina. ¿Cuál era su disciplina? Escribir 2 versículos de la Biblia 100 veces. 100 veces lo mismo. Y no podía recibir visitas ese fin de semana. Y él lo aceptó. Lo aceptó. Él hizo algo que no debió hacer. Yo no discutí con él. Pero esperé el tiempo indicado, unos días, para traer corrección a su vida. Note lo que dice Proverbios. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también necio como él. Y note lo que dice el versículo 5. Responde al necio según su necedad. Se merece. ¿Para qué? Para que no sea sabio ante sus propios ojos. Para que él no piense que lo que él está haciendo está bien. Entonces corrige, hazlo en el tiempo indicado. Qué importante son estas palabras, especialmente para nosotros que somos padres. ¿Cuántas veces no hemos discutido con nuestros hijos, especialmente en la adolescencia? ¿Cuántas veces no hemos dicho palabras que no hemos debido decir? Cuando nuestros hijos quizás no podían salir de la casa o cuando nosotros no le podíamos dar el teléfono que ellos querían, nosotros les respondíamos de la misma manera que ellos actuaban y nunca solucionamos nada. Algo que he comprobado a través de los años es que la corrección entra mejor con papas fritas y hamburguesa. O sea, la Biblia nos enseña cómo usar nuestras palabras, pero cuándo usarlas.
Esto no quiere decir que nosotros no debemos corregir a nuestros hijos o a otras personas cuando se están portando neciamente, sino que hay un tiempo indicado para hacerlo. ¿Cuánto me hubiera gustado saber esto hace 10 años? Me hubiera ahorrado un montón de dolor y sufrimiento. Entonces, qué importante es usar las palabras. ¿Cómo usarlas y cuándo usarlas? ¿Sí? Las frases cortas son poderosas. Los proverbios son poderosos. Sí, Proverbios fue escrito por un rey, Salomón, y otros reyes más, hombres sabios, que tenían un propósito: instruir a los sabios, instruir a los jóvenes, por medio de frases cortas, que ellos memoricen y retengan esto para que lo apliquen para la vida diaria. Nuestras palabras deben traer sanidad, ánimo a las personas. Nuestras palabras tienen que ser usadas en el momento indicado. Nuestras palabras tienen que ser de gentileza y de amabilidad. Pero algunas veces nuestras palabras también tienen que hacer daño. ¿Sabes? Dios me ha bendecido a través de los años con personas, amistades, que me han demostrado que me aman. Estas personas me han confrontado, han hablado conmigo a puertas cerradas. Me han afirmado, me han hecho ver mis errores, pero me lo han dicho a mis ojos y en mi cara. Esto me ha servido a mí para crecer, para mejorar y saber que esas personas son las personas que yo necesito en mi vida. Las palabras tienen que traer ánimo, las palabras tienen que traer sanidad a la vida de las personas, pero las palabras también algunas veces tienen que causar dolor. Note lo que dice Proverbios 27:5. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Es mejor que alguien te hable directamente, te diga las cosas como son realmente. Es mejor que alguien te confronte y te haga ver tus errores. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. O sea, una persona que te ama te puede corregir, porque su corrección es confiable, no te va a dañar. Por el contrario, va a edificar tu vida. Pero lo tiene que hacer con el motivo correcto, en el momento correcto. Claro está, a puertas cerradas y sobre todo con afirmación. Qué importante es decirle a la persona muchas veces la verdad. Pero no porque la odiamos, sino porque la amamos. A veces tenemos miedo de perder amistades, pero no debería ser así. Las Escrituras nos animan a usar las palabras correctamente y cuándo usarlas. Debemos hablar con la verdad, afirmar a otras personas. No se trata solamente de decir palabras bonitas, de traer ánimo a la vida de las personas, sino también muchas veces, hay veces es necesario que tengamos que herir a la persona, diciéndole la verdad, pero para el bien de esa persona. Entonces, las frases cortas tienen poder en cómo usamos las palabras y cuándo usamos la palabra. Algo más que nos enseñan los proverbios. El silencio muestra madurez, pero algunas veces el silencio es malo. Una vez más, el silencio demuestra que estamos creciendo, estamos madurando, pero también el silencio puede ser engañoso. Muchas personas no dicen nada por temor a decir algo que no deben decir. Qué importante es el silencio, qué importante es escuchar, pero también qué importante es hablar cuando tenemos que hacerlo. Antes yo tenía un problema muy grande.
del lugar donde yo vengo, del lugar donde yo crecí. La creencia era de que la persona que hablaba más es la que sabía más. Si tú eras una persona que siempre estabas hablando, era porque sabías bastante. Pasaron los años y me di cuenta que no es así. Solamente los necios hablan y hablan y hablan por hablar. Las Escrituras nos dicen que el hombre sabio se caracteriza por su silencio, por escuchar. Tuve este problema de hablar mucho hasta en la escuela. Siempre preguntaba, siempre levantaba mi mano, siempre le decía al profesor que eso no es así. Hasta que el profesor un día me llamó a un lado y me habló a mí mismo, me dijo: García, tú eres muy inteligente, la verdad que eres muy inteligente, pero tienes un problema, hablas mucho. Y el hecho de hablar mucho no te está permitiendo escuchar y aprender. Desde esa vez dejé de hablar por hablar y traté de escuchar más. Note lo que dice Proverbios 13:3. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. En otras palabras, nos da la imagen de un hombre que cierra las rejas, que no abre las rejas, las cierra bien para que no entre ni salga nada. Esta persona que tiene control está protegiendo su vida en el sentido de que no abre su boca por abrir y dice cualquier barbaridad. Pero todo lo contrario sucede con el ligero de labios. Este provoca su ruina. Dice cosas que no debe decir. Cosas que no edifican, sino que dañan la vida de otra persona. El silencio es bueno, el silencio es necesario, revela madurez, pero muchas veces también el silencio es engañoso. ¿En qué sentido? En que hay veces vemos cosas y por no meternos en problemas no decimos nada, cuando deberíamos hablar, deberíamos encarar. El día de hoy vemos tantas cosas que están sucediendo en nuestro país. El aborto es algo que se está promoviendo cada vez más. Se están perdiendo la vida de niños inocentes que aún no ven la luz del día. Ellos son indefensos. Mujeres que viven en violencia doméstica. Hay veces escuchamos en nuestros vecindarios que hay gritos y golpes y no decimos nada porque no queremos meternos en problemas. Hay veces sabemos de niños que están siendo golpeados físicamente y abusados y no decimos nada porque no queremos meternos en problemas. Las Escrituras dicen que el silencio es bueno. Debemos practicar el silencio, pero cuando tenemos que hablar, tenemos que hacerlo cuando miramos una injusticia. En esta sección del pasaje, los proverbios le dicen esto, 31:8. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz. O sea, aquí le está hablando al rey. No te preocupes solamente por la riqueza, por el vino, por los adornos, por las mujeres. No, también tienes que ver por las personas menos privilegiadas. Haz justicia, alza, levanta la voz. Versículos 9, levanta la voz nuevamente y hazle justicia a los menos privilegiados. Defiende a los pobres y defiende a los necesitados. El silencio es necesario. El silencio es algo que todos tenemos que practicar. Pero el silencio a la luz de una maldad o de una injusticia es engañoso, es malo. Las Escrituras, Proverbios nos enseñan cuándo y cómo debemos usar nuestras palabras, cuándo debemos callar y cuándo tenemos que hablar. El papá de un amigo mío en el norte de California era un ejecutivo muy grande en una compañía en el Valle de Silicon. Este hombre ganaba mucho dinero. Estaba en una posición muy alta. Y dice él que un día, al revisar las planillas de los salarios de los ejecutivos, se dio cuenta que las mujeres ganaban $15,000
menos al año que los hombres, que hacían lo mismo que las mujeres. Él trajo esto a la atención de las personas que estaban en un nivel más superior que el de él. Y les dijo, esto es lo que he encontrado, que las mujeres que tienen los mismos grados académicos que estos hombres, que hacen el mismo trabajo que estos hombres, ganan menos, $15,000 al año, que estos hombres. Qué buena observación, le dijeron. Déjanos esos papeles, nosotros lo vamos a revisar y te vamos a hablar. Pasaron 2 meses y le llegó su carta de despedida. Lo despidieron de la compañía. Le dijeron que había recorte de personal y lo tenían que dejar de ir. Él, al ver una injusticia, no pudo quedarse callado. Habló. Habló por parte de mujeres que no sabían lo que estaba pasando en la compañía. Han pasado 2 años. Este hombre trabaja en otra corporación aún más grande en el Valle de Silicon, aquí cerca de San Francisco. Gana aún mucho más dinero. Está en una posición mucho más alta después de haber quedado sin trabajo por 2 años. Las Escrituras nos llaman a guardar silencio, pero también a hablar cuando nosotros veamos una injusticia. No podemos quedarnos callados. Las frases cortas son poderosas, tienen poder. Los proverbios nos ayudan a vivir una vida sabia. Los proverbios nos hablan de cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar. Y también nos habla de cuándo debemos escuchar. Uno de los problemas más grandes que yo miro en los matrimonios, en las parejas, cuando me reúno con parejas que tienen problemas, ellos dicen, es la falta de comunicación. Y la pregunta que uno hace es, ¿ustedes no hablan? Sí, ese es el problema, hablamos mucho, escuchamos menos. Un hombre que ya está en un hogar para ancianos, hace años me dijo esto, el día que tú te cases y tu esposa llegue a la casa del trabajo, pregúntale cómo le fue en su trabajo y verás el regalo que le darás a tu esposa. Y es cierto, tú le preguntas a tu esposa, ¿cómo le fue en el día en su trabajo? Y la mujer te empieza a dar detalles desde que se bajó del carro, desde que entró a la compañía, desde que habló por teléfono, desde que atendió a los clientes, desde la hora que estuvo su lonche con sus compañeras. O sea, tienes que prepararte para un par de horas. ¿Cómo te fue tu día? Sabes, a todos nos gustan que nos escuchen. Todos queremos ser escuchados. El arte más hermoso en la comunicación no es hablar. Cualquiera puede hablar. El arte más hermoso en la comunicación es escuchar. Escuchar. ¿Y sabes por qué es bueno escuchar? Porque nos conecta con otras personas. Podemos descubrir el mundo de otras personas. Podemos descubrir lo que le agrada a otras personas. Y cuando descubrimos qué es lo que le agrada a otras personas, podemos entrar en su mundo y conectarnos con esa persona. Y una vez que hay una conexión con otra persona, nosotros podemos dar con toda facilidad todo tipo de consejos. Cuando las personas buscan consejos, lo primero que hacemos es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Cuando debería ser lo contrario. Deberíamos escuchar, escuchar, escuchar y escuchar. Nota lo que dice Proverbios 18:13. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Ya la persona recién está hablando y ya empiezas. Lo cortas, no escuchas, no prestas atención. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Pero note, como naranjas de oro, con incrustaciones de plata, son las palabras dichas a tiempo. O sea, tú vas a dar tu consejo, sí. Tú vas a aconsejar a esta persona, sí lo vas a hacer.
pero tiene que ser en el momento indicado. Después que hayas escuchado con atención a esta persona. Una mujer nos contó una vez que cuando ella está hablando con su esposo, él siempre está en el teléfono. Él está ahí, pero nunca la está escuchando. Tenemos que aprender a escuchar. Y cuando realmente identifiquemos el problema después de haber escuchado, podemos darle un buen consejo a una persona. Tenemos que saber cómo usar las palabras y cuándo usar las palabras. Las palabras dichas a tiempo, ¿sabes cómo son? Como cuando te pica la espalda y le dices a tu esposa, a tu esposo, ráscame ahí, qué rico, ahí, no te detenga, como media hora ahí, rascando. Ah, qué rico. Palabras dichas a tiempo. Son como medicinas para el alma. Pero estas son solo posibles después de haber escuchado. Los proverbios nos enseñan cómo usar nuestras palabras y cuándo usar nuestras palabras. Proverbios 18:21. Las palabras matan, las palabras dan vida. O son veneno o son fruto. Tú escoges. O sea, todos vamos a hablar aquí. Saliendo después de este servicio, todos vamos a hablar, sí. Pero unas palabras van a ser de dañar a la persona, otras palabras van a edificar a la persona. Tú escoges, dices el escrito a los proverbios. Tú escoges. ¿Qué es lo que va a salir de tus palabras? Y normalmente las palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. Escucha a una persona que está molesta, amargada, frustrada. Escúchala. Te puede dar cuenta de lo que hay en su corazón. Pero escucha a una persona que está en paz. Una persona que camina en una relación íntima con Dios. Sus palabras te van a edificar, te van a dar ánimo. O escúchate a ti mismo cuando estés hablando un día. Examínate y vas a poder ver el estado en que se encuentra tu corazón. Proverbios 16:23 nos dice: el corazón del sabio enseña a su boca y añade persuasión a sus labios. En otras palabras, el sabio, el que pone en práctica las palabras de Dios, el temeroso de Dios, ¿qué hace? Entrena a su boca. Él prepara sus labios para lo que va a decir. Él piensa algo antes de decirlo. Si nosotros pudiéramos regresar todas las palabras feas que un día dijimos, qué lindo sería, ¿no? Pero no podemos hacerlo. Palabras que no debíamos haberle dicho a nuestros hijos, o a amistades, o a otras personas. Las palabras traen sanidad, o las palabras dañan a otras personas. Depende cuando la usemos. Y la clave es esta: la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es solamente posible con el temor de Dios. ¿Qué quiere decir el temor de Dios? Honrar a Dios, confiar en Dios, que todas sus palabras son buenas para nuestra instrucción, que confiamos en Él y ponemos en práctica lo que Él nos está mandando que nosotros hagamos. Entonces nosotros obtenemos sabiduría. El apóstol Pablo lo puso de esta manera en el Nuevo Testamento. Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo Jesús nosotros tenemos todo lo necesario para vivir una vida consagrada
a Dios. Una vida en santidad para Dios. Él es nuestra sabiduría. ¿Sabes cuándo tú y yo vamos a poder usar nuestras palabras correctamente? Cuando Jesús sea el Señor de nuestras vidas, cuando nos empodere con su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo nos va a dar la capacidad de controlar nuestra lengua, de ponerle freno a nuestras palabras, de usar nuestras palabras en el momento indicado y cómo usamos nuestras palabras en el beneficio de otras personas. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Eventualmente todo hombre cae por sus labios o por las palabras que dice, pero por medio de Cristo Jesús, si lo hacemos nuestro Señor y Salvador, en Él tenemos todo lo necesario para vivir de una manera que glorifique a Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Hablar cuando tenemos que hablar, callar cuando tenemos que callar y escuchar cuando tenemos que escuchar. Nuestras palabras pueden sanar, nuestras palabras pueden herir. Depende cuando la usemos. Y esta habilidad solamente nos puede dar el Espíritu de Dios. Porque cuando tenemos el Espíritu de Dios, empezamos a poner en práctica su palabra. Entonces empezamos a experimentar el temor de Dios en nuestras vidas. Y la sabiduría es el resultado de todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas, incluyendo las palabras que salen de nuestros labios. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, te pedimos que nos ayudes, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos porque muchas veces le hemos dado rienda suelta a nuestros labios. Hemos causado muchos problemas con nuestras palabras. Hemos herido a muchas personas con nuestras palabras. Ayúdanos, Padre, a usar nuestras palabras de una manera correcta. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que tú nos dices que hagamos. Ayúdanos, Padre bendito, a que nuestras palabras, Señor, te glorifiquen a ti y edifiquen la vida de otras personas. Ayúdanos, Padre. Señor, tu palabra nos dice que toda palabra es útil, toda, desde Génesis a Apocalipsis, útil para instruir, para corregir y para equipar, Señor, a tus hijos. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica tus palabras y ayúdanos, Señor, a practicar, Padre, el silencio, el hablar y el escuchar, Padre bendito. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén.